Bueno, ahora vamos a hablar de un tema que es sumamente importante, diría yo. No solo el centro de este canal, sino el centro tal vez de mi vida y tal vez el centro de la vida de muchas personas. De hecho, el centro de todas las personas. De lo que estamos hablando es de la historia misma. ¿Cómo siquiera podría llegar a esperar el abarcar un tema tan extenso como la historia misma? La respuesta es que no puedo, pero puedo intentarlo. Y esa es la nueva filosofía que vamos a adoptar en este canal. La razón por la que estoy haciendo este video es la misma razón por la que no he estado sacando tantos videos en forma larga. Y es que siempre me quedo con un deseo de calidad, un deseo de investigación, un deseo de trascendencia que nunca llega. Tengo que entender que todo es un proceso y que probablemente los videos largos de mi periodo temprano van a ser una mierda en comparación a lo que buscamos ser en un futuro. Así que de este video en adelante espero recibir lo mejor que puedo, no lo mejor que me gustaría. Dicho eso, hagamos historia. Me gustaría empezar intentando definir la historia. Seguramente que hay muchísimos académicos que ya han intentado hacerlo y hay seguramente muchos libros de historia que vienen con definiciones, especialmente de esos libros de historia que estudiantes de historia tienen que estudiar en su primer semestre. Yo, mientras tanto, no siendo un historiador, intenté hacer una definición comprensiva de la historia. Aquí va. La historia es la forma en la que documentamos y posteriormente estudiamos los eventos que le dan forma a nuestras civilizaciones en el presente. Me parece que esto abarca todos los aspectos que tiene que seguir la definición de la historia porque contempla el pasado y contempla el presente. Contempla la necesidad de documentar porque hacemos historia cuando documentamos, pero también contempla la forma en la cual regresamos y revisitamos todo ese contenido que ya hicimos con la intención de dejar evidencia de lo que el pasado es o era para poder entender lo que hoy es el presente. Esto implica obviamente la necesidad de que la historia deba ser revisitada, reconstruida, criticada, revisada constantemente y sometida a escrutinio, porque a pesar de que tengamos evidencias documentales, por ejemplo, es ya una máxima de la historia y en general de la sociología y casi todas las disciplinas que los que ganaron, los victoriosos, son esos que escriben la historia, porque de los perdedores no queda nadie ya para escribir su historia. E incluso cuando llega a haber perdedores que escriben la historia, a nadie le importa porque es la historia de un perdedor. Realmente lo que estoy intentando proponer aquí no solo es un entendimiento de la historia de una manera académica. La razón por la que este canal existe en sí mismo es historia. Sí, puede que la historia medieval sea mi focus, sea lo que más me gusta, sea mi lado favorito de la historia, pero la verdad es que la historia misma es de lo que más me gusta y la historia es realmente de la manera en la que se sangran todos los demás conocimientos que tengo. Incluso en la carrera, yo estudié Derecho, las materias en las que mejor me iba eran materias de una naturaleza totalmente histórica. Todavía recuerdo que saqué un 10 cerrado en Derecho Romano, porque era básicamente el estudio histórico del derecho como era en Roma. Y nunca olvidaré que iba a meterme a un curso de derecho medieval y cerraron el maldito curso. Había metido mi solicitud y me la denegaron y la razón fue no había suficiente quórum para la clase de derecho medieval. También se permea la manera en la cual veo el arte, por ejemplo. Mi mujer es una artista y la primera conversación que tuvimos jamás fue una conversación sobre arte. Arte, solo hablamos de arte. Y no tengo que saber demasiado de arte para saber de arte. Tengo que saber demasiado de historia para saber de arte. Porque uno de los métodos a través de los cuales nosotros entendemos la historia, obviamente es el arte. Puedes inferir muchísimo sobre una civilización solo por el tipo de arte que tiene. Los tipos de pigmentos que usaban, por ejemplo, te puede hablar químicamente de a qué tipo de recursos tenían acceso esas civilizaciones. Qué es lo que pintaban en sí mismo, te habla desde una perspectiva costumbrista, cómo era la vida cotidiana de estas personas, incluso cuando no pintaban en muchas ocasiones arte costumbrista como tal. La manera en la cual pintaban lo que pintaban, esculpían lo que esculpían, te hablaba de cuáles eran los valores preponderantes de la época. Y eso ya te da una somera idea de cómo es que las personas de la época pensaban, o tal vez solo las élites, tal vez las artes más elevadas te hablaban solamente del estrato más elevado de la sociedad. Pero no te preocupes, tenemos las artesanías para que nos digan de una manera incluso más costumbrista, un poco más abajo en el escaño social, cómo es que se vivía el día a día, qué es lo que se hacía en la orfebrería, por ejemplo, qué es lo que se hacía a la hora de producir joyería, qué es lo que se hacía a la hora de construir casas, qué es lo que se hacía a la hora de escribir. Todo esto nos va develando cómo era la sociedad entonces. Y yo entiendo que hay muchas personas que realmente no les interesa porque dicen, bueno, pero pues eso ya pasó, ¿por qué debería interesarnos qué es lo que pasó hace 500, 1000, 1500, 2000, 2500 años? Bueno, una razón muy sencilla es porque
como digo yo y como decimos algunos tantos, la historia no se repite pero rima. Lo que quiere decir que mientras más entendamos cómo funciona la historia, más vamos a entender cómo funcionamos nosotros. Hay un principio que es: el desempeño pasado no es garantía, pero es un indicador de desempeño futuro. Esto es un principio que se utiliza más que nada a la hora de ver indicadores económicos, pero de todas formas puede ser aplicado para otros ambientes del conocimiento, otros ámbitos del conocimiento. En este caso, el histórico. En efecto, el desempeño no es garantía, pero sí que es un indicador de desempeño futuro. Esto aplica a civilizaciones, a pueblos, etc. Cuando tú ves patrones que se repiten constantemente en el cómo las civilizaciones nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y luego mueren, igual que seres vivos, puedes incluso describir una anatomía de las civilizaciones, de los pueblos y de las culturas, y puedes después hacer predicciones educadas, no son profecías, son predicciones educadas de qué es lo que sigue en el ciclo de la vida de una civilización presente. Eso es a lo que se dedican básicamente analistas políticos, incluso aquellos que no saben que se dedican a eso. Los analistas políticos a lo largo de la historia lo que hacen es estudiar cómo era en un punto la cosa, ver la cosa como está, confrontar los dos e intentar hacer que empaten para poder hacer una línea predictiva de qué es lo que sigue en el presente. De otra forma, me gustaría entonces definir la historia no solo como el estudio del presente y del pasado, sino también como el estudio del futuro. Y eso está inyectado directamente en las venas del estudio histórico por el simple hecho de que llevamos diciendo esto desde siempre. El pueblo que no está consciente de su historia está condenado a repetirlo. Y desgraciadamente nadie nunca está consciente de su propia historia. Metiéndome ya en un tema un poco controversial, pero vital, en mi opinión, es el tema del pueblo alemán. El pueblo alemán le rehúye a su historia por lógicas razones, pero también por razones muy ilógicas. Si partimos de la premisa de que no conocer tu propia historia te condena a repetirla, y en Alemania no están enseñando la historia de Alemania, entonces están condenando al pueblo alemán a repetir su historia. Meter la cabeza en el piso como un avestruz no va a resolver el problema. Y asumir una culpa de pecado original que no tiene nada que ver ya con las generaciones actuales tampoco va a resolver el problema. Maldita sea, si el problema de Alemania ha sido el racismo, a ver, vamos a analizar el tema. El racismo es el presumir que hay características inherentes, moralmente buenas o malas, en una raza determinada. Y Alemania quiere acabar con el racismo entonces, pero al mismo tiempo Alemania está presumiendo que su raza está preprogramada para hacer el mal, entonces quieren borrar la memoria histórica de esa raza para que esa raza no haga lo que hace, pero al mismo tiempo vamos a negar la historia y no la vamos a enseñar a sabiendas de que no enseñarla puede provocar que se repita. No tiene ningún sentido, no tiene absolutamente ningún sentido, y a todo aquel alemán que me escuche lo invito encarecidamente a que estudie su historia, porque su historia va muchísimo más atrás de 1933 a 1945, muchísimo más atrás, y tienen tiempos increíblemente gloriosos. Yo soy un extraordinario fanático de la historia del primer Reich, del Sacro Imperio Romano Germánico, Heiliges Romanisches Deutsches Kaiserreich. Espero haber pronunciado eso bien. Si te gusta jugar Tetris con tus propias neuronas, el primer Reich va a ser realmente un reto para ti, porque pues básicamente el entramado político y geográfico del primer Reich es complicado, pero es muy divertido y es algo sumamente entretenido, especialmente porque me parece que el mayor exponente de la sociedad feudal era Alemania. Era el punto medio entre la Europa occidental y la Europa oriental, era el punto medio incluso entre periodos ya más posteriores de la historia, como el punto medio entre los católicos y los protestantes, era el punto medio entre los eslavos y los romances, además no siendo ninguno de los dos porque son germánicos, pero no eran ni tan germánicos ni germánicos de la misma manera que los del norte, y al mismo tiempo se hacían llamar el Imperio Romano. Entonces, de una manera muy especial, muy única y muy real, el Sacro Imperio Romano era el clavo sobre el cual y alrededor del cual se conectaban todas las demás naciones de Europa de manera inevitable. Además, esto sin mencionar las dinámicas de poder tan significativas y tan vitales que tenía el emperador alemán y el papa. A mí me parece que todo el medioevo es una cuenca que se vierte el líquido de la cuenca al centro, y en el centro encuentras a Alemania. Es básicamente un puesto de avanzada desde el cual puedes espiar todo lo que está alrededor y puedes empezar a estudiar todo lo demás. Pero ya me estoy saliendo del tema. Solo
estudien historia de su nación, sean quien sean, pero especialmente si son alemanes. La idea, y justamente iba al sentido de la atalaya, del puesto de avanzada, de la torre desde la cual puedes vigilar todo lo que hay alrededor. La historia es en sí misma una atalaya desde la cual puedes vigilar los alrededores de tu propia cultura, de tu propia historia y de tu propia sociedad. Y además es, yo creo, una de las experiencias más cercanas que he tenido, así como a la unidad cósmica a la que apuntan aquellos que buscan el nirvana, el estudiar historia y entender esa máxima que de hecho las culturas y filosofías y religiones orientales intentan alcanzar, que es la comprensión de que el todo es uno y de que el uno es todo. La comprensión de que no eres un individuo, eres un proceso y este proceso está conectado con el proceso mismo de la existencia y que la existencia no tiene nombres y la existencia no puede ser contenida por conceptos ni por temas a estudiar realmente. Las maneras en las que nosotros estudiamos, nombramos y catalogamos las cosas son simplemente simplificaciones que nosotros fabricamos para que nos quepan en el cerebro, porque si nosotros recibiéramos la información desnuda, nos explotaría el cerebro. No es posible recibir toda la información del mundo al desnudo. Así que, pues, para poder entender el proceso de la historia tenemos que generar catálogos y tenemos que subdividir el catálogo. Entonces, de tal fecha a tal fecha aproximadamente es la era de bronce, y luego es la era de hierro, y luego es técnicamente la época preclásica, clásica, luego termina la clásica y empieza el medievo, y luego en el medievo tenemos estas estratificaciones, y cuando acaba el medievo empezamos con el renacimiento, luego la ilustración, la época moderna, y llegamos al modernismo y luego el posmodernismo. Técnicamente acabo de recitar toda la historia de la humanidad y en realidad no acabo de recitar nada. Para gente que no le significan nada esos términos, no le dije nada, solo le di un montón de etiquetas, y ese es el punto al que voy. Generamos etiquetas y ya. Cuando realmente estudias historia no estás estudiando las etiquetas, no estás estudiando las fechas. A mí siempre me pareció absolutamente detestable que en la escuela hagan que te memorices las fechas. Es importante que sepas el siglo. Eso es lo único que yo le pediría a mis alumnos si yo estuviera enseñando historia. ¿Por qué? Porque el catálogo es lo suficientemente amplio como para que sea fácil de memorizar y sea significativo. Pero es que el catalogar no es lo importante. Si no tuviera fechas los eventos históricos, lo único que de verdad importaría es saber qué pasó antes, qué pasó después y qué pasó al mismo tiempo que qué. Las fechas nos ayudan a saber eso. Por eso sí que son importantes, contradiciéndome un poco. Pero el punto es, no son el centro. Las fechas simplemente son una herramienta que hemos confundido por el panorama completo cuando enseñamos historia. Ahora permítanme explicarles un poco cómo se siente esta experiencia de comprensión holística. Fue hace no mucho que fui a España con mi familia y yo estaba encantado porque conozco la historia completa de España, ¿no? Podemos hablar de la primera España como la España de Don Pelayo, ¿no? Los españoles me matarían porque dirían que eso no era España, que eso era uno de los reinos que luego conformarían a España, pero a lo que voy es que de nuevo etiquetas, ¿no? Y a lo que voy con esto precisamente es que podríamos hablar de la España de Don Pelayo o podríamos hablar de la España romana, ¿no? Que de nuevo los entendidos dirían es que eso no era España, eso era Iberia. De nuevo, etiquetas, no es relevante. Podemos hablar de la España prerromana, podemos hablar de la España cartaginesa, de la griega, podemos hablar de la España ya conformada, la España unificada, podemos hablar de la España de la guerra civil, podemos hablar de la España napoleónica. Hay muchísimos aspectos de España y yo tenía por lo menos una probadita de cada una de estas épocas, ¿no? Entonces, para mí el entrar a España fue increíble a nivel histórico. El estar en lugares en los que yo sabía que se había llevado a cabo ciertos eventos históricos era increíble. Pero fue en un punto singular, en una catedral en la que mi papá, no será mi papá biológico, pero no deja de ser mi papá, me pregunta, ¿no? Estamos en la parte de atrás del altar de una de las catedrales de España. Y me dice, ¿qué me podrías decir de esta de esta catedral, ¿no? Y tuve un momento, digamos, Jimmy Neutron, así como cuando a Jimmy Neutron se le ven las neuronas y empieza a ir a toda velocidad su cerebro, que fue,
no puedo decirte nada realmente sobre esta catedral, porque no importa si estoy aquí parado horas explicándote todo lo que sé, no te he dicho nada, porque la historia completa de esta catedral comprendería explicarte piedra por piedra. Y si empiezo con la primera piedra, podría gastar toda una vida explicándote esa única piedra. Señalé una piedra de uno de los pilares de la estructura circular de la catedral, de la parte trasera del altar. Y le dije, solo quiero que pienses en esa piedra, por el momento. Esa piedra tuvo que ser transportada aquí, antes de ser colocada. Antes de ser transportada, tuvo que ser labrada. Antes de ser labrada, tuvo que ser planificada. Antes de ser planificada, tuvo que ser cortada. Y antes de ser cortada, tuvo que ser encontrada. Y la historia de esa piedra no empieza tampoco antes de ser durante el corte, sino ya desde antes de ser cortada. Porque la historia de esa piedra, para poder ser cortada, planificada y labrada, tuvimos que pasar generaciones enteras de seres humanos, de tecnología, de conocimiento, para que pudiéramos llegar a tener las herramientas para extraerla, para labrarla, y las técnicas artísticas y arquitectónicas para, una vez planificarla de esa manera, labrarla y luego colocarla en donde la colocamos. Y las tecnologías para poder transportarla en sí mismo también es una bestialidad. La historia de esa piedra es la historia de la humanidad misma, hasta el punto mismo en el que nosotros llegamos y la observamos. Esa piedra, solo esa piedra en sí mismo, ya cuenta la historia de la humanidad. Desde el momento en que los primeros humanos empezaron a cazar, a recolectar, a construir con madera, a utilizar herramientas de piedra, todo eso abona, todo eso es relevante, todo eso es parte intrínseco y necesario, es absolutamente necesario para entender que esa piedra esté ahí, que tenga esa forma y que esté desempeñando el papel de ser una piedra que soporte este pilar, y este pilar soporte esta estructura, y esta estructura soporte toda una iglesia. Solo a través de una piedra podría contarte la historia de la humanidad desde un vértice. No puedo contar toda la historia de la humanidad con una piedra, pero desde un vértice sí que podría. Esta piedra sería un túnel directo hasta el origen de la humanidad. Entonces, este tipo de entendimiento, esta forma de comprensión histórica es algo que se gana a través del estudio y a través de mantener la mente abierta. Porque, de nuevo, y hago mucho énfasis en esto porque es una trampa en la cual se cae constantemente, la historia se tiende a dividir mucho en etiquetas. Las etiquetas sí que cumplen su función, pero no son el punto central, no son la historia en sí misma. Son el maquillaje que le ponemos a la historia para que no sea digerible. Y es parcialmente la razón por la que no puedo hacer videos largos, pero no demasiado largos. Es porque siento que tengo que abarcarlo todo, y eso es simple y llanamente, humanamente imposible. Los videos de forma corta y que se concentran un poco en cosas un poco más triviales y mundanas son lo que he estado haciendo últimamente, porque no son tan relevantes. Primero, son más divertidos. Segundo, y no me causa una ansiedad titánica y aplastante el decir, pero es que no dije esto, y qué tal si me equivoqué en esto y en lo otro. La historia es en sí mismo la historia de las equivocaciones. El hecho de que la historia tenga que ser constantemente revisitada, revisada y criticada es ejemplo de ello. Porque hasta hace poco teníamos entendimientos muy estúpidos sobre eventos, acontecimientos y culturas históricas. La mayoría de la gente allá afuera sigue creyendo que los vikingos tenían cuernos en los cascos, por una razón. Vaya, que sí que sé por qué se cree o se creía que los cascos de los vikingos tenían cuernos. Era un tema básicamente de propaganda, ¿no? Pero el hecho es que no tenían cuernos. De hecho, eran muchísimo más propensos a tener alas que tener cuernos. Pero van a tener que pasar muchos años, si no es que siglos, para que podamos alcanzar el punto en el cual la gente asuma que los vikingos no tenían cuernos en los cascos. Además, hay veces que se ven chidos. Entonces, nuestros vikingos de fantasía muy seguramente siempre van a tener cuernos en los cascos. Uno de los entendimientos más estúpidos que he oído jamás sobre la cuestión de la historia, la perspectiva positivista de que todo va para arriba y todo sigue una perspectiva lineal de progreso. Me gustaría que algún positivista en algún momento me definan lo que se entiende por progreso. Siempre, desde la carrera a mí se me explicó el positivismo, y pues mi pregunta eterna fue siempre,
Ok, pero ¿qué demonios entendemos por progreso? ¿Qué es el progreso? Hay veces en la historia que tenemos regresos, no progreso. Y hay veces que nos estancamos y hay veces que el progreso no llega al mismo punto que el progreso que teníamos antes. Y tenemos que trabajar con lo que hay. Y punto. Si no, si alguien cree que eso es que eso es falso, bueno, entonces espero que esa persona tenga un instructivo detallado de cómo se hace el fuego griego. Porque a la fecha yo no sé cómo se hace el fuego griego. Técnicas artísticas, pictóricas, escultóricas, que están perdidas y posiblemente se van a perder para siempre. Técnicas bélicas, técnicas metalúrgicas. También alguien que me explique cómo se hacía el rojo de los vidrios de las iglesias. A la fecha no entendemos cómo le hacían los medievales para oxidar oro. El oro no se oxida. Necesitas un proceso químico complejo. Ahora ya sabemos cómo oxidar oro, pero es carísimo y simple y llanamente no tiene sentido oxidar oro porque ya no lo usamos como pigmento, pero en el medievo sabían cómo oxidar oro. Hay cosas que se pierden, hay cosas que no dibujan una línea de progreso perfectamente dilucidada, como si fuera un camino que transcurres y que constantemente te está llevando hacia adelante. No hay adelante, siempre hay 4 puntos cardinales y tienes que entender cuál es la dirección a la que estás yendo para poder seguir caminando con una comprensión de qué es lo que vas a entender por progreso. Un ejemplo muy claro, muchas cosas que hoy son llamadas progresistas. Tal vez alguien del siglo VI llamaría regresivas. Tal vez alguien que estaba saliendo de la República de Weimar también llamaría regresivas. Porque si seguimos el progreso de la historia es un ciclo. Y dependiendo de cuál es el punto de la historia en el cual te encuentres, lo que venga atrás va a ser regresivo y lo que vaya adelante sería progresivo. Qué es lo que va hacia adelante y qué es lo que va hacia atrás solo depende del punto en el cual te encuentres. Así que el progreso es llanamente un mito. No ya vamos desde la perspectiva económica o de la sociológica. El progreso es un mito ya vamos del origen histórico. El progreso no existe. Pero el entender que no existe el progreso, entender que técnicamente no existe el regreso, técnicamente entender que la historia es un proceso, es liberador. Es entender en dónde estás parado y saber a dónde vas. Y de nuevo, si regresamos al ejemplo de la piedra, no tienes que irte a la piedra de la catedral de la Girola o Giralda, no me acuerdo cómo se decía, de la parte trasera del altar de una catedral gótica en España. No necesitas una piedra. Voltea a ver cualquier parte de tu casa, voltea a ver cualquier componente, es más, la misma computadora o celular desde el cual estás viendo esto, cuenta la historia entera de la humanidad. Intenta relatar la historia de lo que sea, de principio a fin, y ni siquiera vas a entender cuál es el principio. No puedes entender cuál es el principio. Si te vas lo suficientemente atrás, ya hasta escapamos de los temas históricos y empezamos en temas de física y química. La historia es el estudio mismo de la humanidad. Podríamos cambiar el nombre de historia por humanología. Todo lo que usas, todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que grabas, todo lo que escribes es historia. Ese comentario estúpido que dejaste en 2013 en un video de YouTube es historia. Y no lo digo de una manera chascarrillo o graciosa. Uno de los puntos más importantes que tenemos para entender cómo era la sociedad de ese entonces, desde ya las épocas romanas, son grafitis. Hay grafitis en estatuas de Egipto que ya eran considerados puntos turísticos para entonces. Y los turistas iban a las bases de las pirámides, a las bases de las estatuas, a las bases de los sitios arqueológicos y grababan su comentario, así como un 5-star review, 2-star review, iban y dejaban su comentario estúpido, estilo comentario estúpido de video de YouTube de 2013. Y entendemos cómo se escribía de manera vulgar, entendemos cómo se hablaba, entendemos de cómo era la dinámica de estas personas, solo por los escritos que fueron dejando. No es irónico, no es sarcástico, realmente todo lo que haces es historia y tienes que entenderlo como tal. Y no hay cosa chiquita cuando se trata de la historia, porque solo a través de interacciones pequeñas puedes intuir cosas mucho más grandes. Por ejemplo, el pueblo de Ur. En el pueblo de Ur tenemos tablillas de arcilla desde hace no sé cuántos años que hablan de también reviews de un fabricante de bronce, de un herrero que trabajaba con bronce. Y podemos entender mucho de cómo era el lugar, particularidades de la vida de ese lugar, particularidades de esa cultura, particularidades de esa específica región y de esa específica variante de cuneiforme. Lo entendemos por un review de un fabricante de bronce. No hay tal cosa como interacción pequeña. Y mientras más estemos documentando nuestras vidas en esta era digital, mejor va a quedar documentado para el futuro fenómenos históricos. Muchas veces
me he llegado a preguntar, o gente me ha llegado a preguntar, ¿cómo se sentía la gente en el Imperio Romano? ¿Cómo se sentía la gente en el Primer Reich? ¿Cómo se sentía la gente en la Grecia macedónica de Alejandro Magno? ¿Cómo se sentía la gente en el auge de Persia? ¿Cómo se sentía la gente en el colapso de Roma? ¿Cómo se sentía la gente en el colapso de la peste negra? ¿Cómo se sentía la gente en el colapso del crash del mercado a principios del siglo pasado? Mi respuesta siempre ha llegado a la misma opción, siempre lo he resumido de la misma manera y siempre he respondido de la misma manera. Se sienten exactamente igual que como te sientes tú, porque la gente no estaba consciente del significado que tenían los eventos históricos que estaban sucediendo a su alrededor. El estudiar historia es entender la relevancia de los eventos que están sucediendo a tu alrededor y decir, wow, un día alguien va a estudiar mi época de la misma manera en la que hoy puedo estudiar el inicio, auge y caída del Imperio Romano. Inicio, auge y caída de cualquier civilización, cualquier pueblo, etcétera, cualquier evento histórico. ¿Ustedes creen que los eventos del 11 de septiembre no van a trascender en la historia como algo, como un punto de inflexión, como un antes y un después? ¿Ustedes creen que el inicio de la guerra de Ucrania no va a ser marcado como un punto de inflexión, un antes y un después? El COVID-19 va a ser marcado como un punto de inflexión de un antes y un después, y por diversas razones, No siempre, de hecho rara vez, por las razones que nosotros creemos. Pero bueno, ya no me quiero alargar mucho más. Lo que propongo a través de este video es una perspectiva nueva sobre la vida, una perspectiva nueva sobre la historia misma, una perspectiva nueva sobre nuestro presente, entendido desde el pasado y tal vez con los ojos puestos hacia el futuro. Una forma más íntegra, una forma más interesante y mágica, una forma más trascendente de entender nuestro presente. Y dicho eso, me parece que empezaré todos nuestros videos de ahora en adelante diciendo eso. Hagamos historia.